Buenos días con todos. Mi nombre es Braulio Ixpas, docente del curso de Biología y Anatomía. En esta oportunidad vamos a presentar el tema de respiración en insectos. La verdad es que es un tema muy interesante, ya que cuando hablamos de la respiración hacemos énfasis en algunas estructuras a las cuales denominamos órganos respiratorios. La información brindada en este video está verificada por fuentes confiables y será citada en la descripción del video. Sin más que decir, comencemos. Listo. Ahora, tenemos aquí 3 puntos a mencionar. El primero es que presentan un sistema de tráqueas. ¿Qué son? Son redes extensas de tubos muy finos que se van a ramificar al interior del cuerpo. Ahora, podemos nosotros ubicar estas tráqueas en la zona dorsal y en la zona ventral. Y es que recordemos que tenemos tejidos, tenemos órganos, y pues estos seres pues también los tienen y necesitan que el oxígeno sea penetrado, ingrese a través de difusión por estos mismos, ¿no? Estas estructuras. Muy bien, cuando hablamos de tráqueas comensural o comisurales, son estas tráqueas que podemos encontrar de extremo a extremo, ya que están unidas. Ahora, hablaremos de que hay un dato muy interesante, y es que este sistema ha evolucionado en insectos de manera independiente a otro grupo de artrópodos. Entonces es algo muy interesante. Más adelante comentaré a qué se debe. Bueno, ahora, para poder hablar de este sistema traqueal, vamos a tener que empezar de la parte más externa a la parte más interna. Y es por eso que tengo que hablarte de unos orificios muy famosos, llamados espiráculos o estigmas. Bueno, ya dije, ¿no? Son orificios. Y es que estos orificios son respiratorios. Por lo tanto, ellos van a ser los que capten el oxígeno y expulsen el CO2. Ahora, nosotros también podemos ubicar estos orificios. Y es que recordemos que los insectos, aquí está, mira, el insecto es un escarabajo, ¿sí? Leucano, básicamente, tiene cabeza, tórax y abdomen. Los insectos están divididos en 3 regiones. Por lo tanto, podemos encontrar los espiráculos o estigmas en la región del tórax, aproximadamente 2 pares. Y en el abdomen, entre 7 a 8 pares de espiráculos. Muy bien. Ahora, para hablar de los espiráculos, estos orificios tienen un trayecto. Y es que poseen un mecanismo de cierre y filtrado, como se puede observar aquí, que está mediado por válvulas. Estas válvulas impiden la pérdida de agua. Ahora, por eso podemos hablar de la evolución, ¿no? Y es que estos animalitos, insectos, al desarrollar este sistema, es porque han sabido adaptarse al ambiente. Y es que los insectos en su mayoría abundan en ecosistemas de ambientes secos, ambientes terrestres. Por lo tanto, sí, nosotros podemos hablar de que han tenido un desarrollo muy eficiente de este sistema. ¿Ok? Muy bien. Ahora, siguiendo con la explicación, podemos hablar básicamente de que aquí muchas veces hacemos mención a una cutícula de la pared corporal hecha de quitina. Y es que siempre hablamos de este sistema como que fuera también una invaginación de la superficie corporal, ¿no? Es una invaginación. Está como que chupándose, ¿no? Yéndose hacia adentro. Ahora, esta imaginación, recordemos que, bueno, los insectos, su exoesqueleto está hecho de quitina, siempre de quitina, ¿no? Bueno, ahora, nosotros vamos a observar aquí una estructura llamada peritremo. ¿Y qué es el peritremo? El peritremo es una estructura esclerotizada. Profesor, ¿qué es esclerotizada? Bueno, básicamente significa que está endurecida de quitina. ¿Te das cuenta? La quitina abunda en los insectos. Ahora, bien, este peritremo que está aquí, este borde, ¿sí? Básicamente rodea al orificio respiratorio, o sea, rodea al espiráculo. Por lo tanto, le proporciona rigidez. Y es que este peritremo se vincula con una función mecánica protectora, ya que al rodear este orificio evita que colapse. Muy bien. No es la única función, también podemos encontrar una función de el intercambio de gases, ¿no? Puede regularla, ya que es un soporte estructural, ¿para qué? Para este sistema de válvulas del espiráculo, ¿sí? Ya, muy bien.
vemos que al interior del peritremo encontramos como unos pequeños orificios o rayitas. Se llama placa cribosa. Placa cribosa viene de criba, que significa colador, y es que tiene, en este caso, microorificios. Estos microorificios no van a permitir que ingresen partículas, ya sea como el agua, ya sea como el polvo, e incluso parásitos. ¿Ok? Ahora, ¿y a qué se debe esto, profesor? Se debe a que estos orificios que podemos encontrar aquí de la placa cribosa, internamente llegamos a otra estructura que se llama aurícula o abertura auricular. Mira. Y es que esta placa cribosa, al tener estos microorificios, tiene su mecanismo de filtrado. Y es que al interior, ¿no? Internamente, claro, se pueden encontrar, mira aquí como pequeños puntitos, como si fueran pelitos. Se le llama grupo de sedas entrecruzadas, setas, pelos o filtros del polvo. Y es que estos filtros del polvo, como te dije, van a impedir que ingresen estas partículas ya mencionadas. Ahora, luego aquí de la aurícula podemos encontrar, mira, el espiráculo, que muchas veces se menciona como si fuera un orificio, ¿no? Ahí está. Muy bien. Pero antes de mencionar que en la aurícula vamos a encontrar, siguiendo este recorrido, a la válvula. Y la válvula está rodeada de músculos. Y estos músculos van a permitir básicamente que el espiráculo, ¿no?, vaya a contraerse y luego vaya a relajarse. Por lo tanto, vemos que este mecanismo, ¿no?, de válvulas está permitiendo el ingreso de oxígeno y la salida del CO2. Muy bien. Siguiendo con la explicación, vamos a observar, mira, las tráqueas. Algo muy interesante es que estas tráqueas que están ramificándose están formadas de unas estructuras llamadas tenillos. Estos tenillos son estructuras engrosadas hechas de quitina. Y es que una función de estos tenillos es que evitan que las tráqueas colapsen. Es por eso que estas tráqueas están muy, pero muy endurecidas. Ahora, vamos a continuar con otra pizarrita para poder profundizar mucho más, ¿sí?, con los demás puntos a favor o a mencionar que básicamente faltan. Como es la limitación del tamaño del insecto y que poseen sacos aéreos. Es un dato muy interesante. Como habíamos mencionado antes, íbamos a mencionar un punto muy interesante, ¿no?, que eran los sacos aéreos. Sin embargo, tenemos que revisar aún mucho más a detalle cómo está formado, cómo se distribuye este sistema traqueal o sistema de tráqueas. Ahora, nosotros podemos observar aquí este insecto, si en este caso es un escarabajo rinoceronte, y para poder revisar cómo se distribuyen las tráqueas al interior del cuerpo, que lo mencionamos antes en el video, tenemos que hacer uso de los planos anatómicos. En este caso, voy a agarrar aquí a este escarabajo, ahí está, y vamos a realizarle un corte transversal. Específicamente dentro del plano anatómico tenemos tanto sagital, coronal, transversal, ¿verdad? ¿Sí o no? Transversal es porque lo estamos partiendo así, básicamente por la mitad. Es como una salchicha cuando se parte, ¿no? Tengo esa tiza, la voy a cortar, la voy a partir y puedo observar lo que se puede ver al interior, básicamente. Ahora, aquí utilizamos el plano anatómico coronal. El plano anatómico coronal es el que divide tanto en tren superior y en tren inferior. Céfalo caudal. Aquí está, listo, perfecto. También se llama corte transversal cuando cortamos como una salchicha, ¿no? Ahí está. Pero son diferentes términos que se pueden manejar más adelante con otros videos, ¿no? Claro. Ahora, aquí está el insecto, mira, ¿ves? En este plano coronal, aquí está, ¿ves? Estos dos agujeros de aquí, ¿no? Básicamente son sus cuernos, ¿no? Aquí está. Y podemos observar, mira, aquí estos pequeños agujeritos de color blanco que estoy aquí pintando. ¿Qué es? Son los espiráculos o estigmas, claro. Ahora, aquí voy a ampliarlo un poco más para poder revisarlo. Ahora sí vamos a ver un poco más a detalle ya cómo se ramificaron al interior del cuerpo las tráqueas. Ah, perfecto, ya. Ahora, aquí podemos observar como un tipo de capa cerosa que está recubriendo, ¿no?, de color verde. En sí el dibujo tendría que haber sido recorriendo por toda la circunferencia que está aquí, ¿no? Este corte que hemos hecho y lo hemos sacado aquí, ¿no?, al interior. Es como que tengo aquí la tisita, ¿no?, esta tisita,
La corto por aquí y puedo observar lo que está el interior del cuerpo, ¿no? Y ahí está, el insecto. Chévere. Ahora, aquí, esta capita debería haber continuado en toda la circunferencia. Pero se sobreentiende, ¿no? Ahora, ¿qué es esta capita? Bueno, vamos a colocarlo. Esta capita verdosa viene a ser la cutícula. Ahí está. Esa cutícula que está hecha de quitina, ¿no? Porque recordemos que los insectos, todo está hecho de quitina en gran parte, ¿sí o no? En gran parte, ¿no? Claro, de su exoesqueleto incluso. Ya está. Ahora, mira, observamos aquí unas células que están dibujadas de color naranjo, ¿sí? A ver si me permiten observar un poquito más aquí y agrandar incluso más la imagen. A ver. No, no se puede. Ya, listo. Sigamos entonces. Ya, mira. Entonces, aquí, estas células, bueno, ya dije, no son células, ¿pero de qué? De la epidermis, de la parte más cercana a la piel del insecto. Entonces vamos a colocar aquí que estas son las células. Ahí están. Estas son las células epidérmicas. Genial. Son células epidérmicas. Ya está. Ahora, profesor, esto solamente es al exterior. Claro, es que vamos desde el exterior al interior. Ahora, mira. Observamos algo muy importante, que también es para otro video. Mira. Aquí, esto de verde, como estas dos bolitas, son ganglios. Porque lo interesante de los insectos es que tienen su sistema ganglionar fusionados. Y también lo vamos a revisar más adelante, ¿no? Pero mira, siempre están en posición ventral. Por lo tanto, estos serán ganglios ventrales. Incluso otros le llaman cordón nervioso. Vamos a colocar aquí entonces que son los ganglios ventrales. Aquí están los ganglios ventrales. Perfecto. O también podemos colocarlo solo como ganglio ventral. Básicamente estos ganglios recorren por la parte ventral de todo el cuerpo del insecto. No, ahí está. Ganglio ventral, perfecto. Profesor, vamos ahora a la parte más interna. Claro, y estamos en la parte más interna. Pero mira, en la parte dorsal encontramos aquí como una pequeña circunferencia. ¿Ya qué es esto? Es el corazón tubular de los insectos. Los insectos tienen como un corazón tubular con pequeños orificios. ¿Ya? Entonces, este corazón tubular, ¿sí? También posee una circulación abierta o lagunar, que también la vamos a ver más adelante, ¿sí? Son términos que se manejarán más adelante. Pero mira, vamos a colocar entonces que esto sería el corazón tubular. Ahí está. Esto sería el corazón tubular. Ahí está. Tubular dorsal. Ahora, vemos que aquí es como un espacio, ¿no? Este espacio, escúchame, se va a llamar diafragma. ¿Es lo mismo que ese músculo que utilizamos para la respiración, profesor? No, no es el mismo, ¿ya? No, este diafragma recibe el nombre de diafragma dorsal. Y son como pequeñas cavidades que van a separar algunos órganos o sistemas, ¿no?, de lo que viene a ser la cavidad interior llamada hemocele, que también se ve en el sistema circulatorio de los insectos. Ya está. Entonces tenemos aquí diafragma dorsal. Ahora, también encontraremos un diafragma ventral, y justamente se ubica en la zona ventral, ¿no?, en la zona de la pancita, en la zona del abdomen. Colocamos entonces, aquí tenemos el diafragma ventral. Ahí está. Mira, ya para acabar, ¿no?, con lo que estamos revisando aquí al interior de cómo se han ramificado las tráqueas, observamos aquí al interior esto de color amarillo. Y vemos que también está cubierto por una capa de células. Bueno, te comento.
Esto viene a ser el tubo digestivo de los insectos. Los insectos también tienen su intestino dividido en regiones, ¿ya? Entonces, esto de aquí viene a ser el intestino, ¿ya? El tubo digestivo, ¿ya? Aquí está. El intestino. Bien, claro, tiene 3 regiones, ¿no? Se le conoce como ectomodeo, mesenterón o mesodeo y luego proctodeo. Eso también lo vamos a revisar más adelante en otros videos. Este intestino está cubierto por estas células, ¿no? Que pertenecen a la capa musculosa del intestino, ya que este intestino también requiere de movimientos, ¿no? Contracciones. Ya está. Ahora sí, observamos este agujero, ya que lo mencionamos también. ¿Cómo se llama? Espiráculos. Aquí están. Estos son los espiráculos. Ahí está. Los espiráculos. ¿Y esto qué viene a ser? Mira, se ramifican las tráqueas, aquí está, se van las tráqueas a todos los órganos, mira cómo se diversifican, ¿no? Están ahí, ¿no? Llenos de todos lados. Y vemos aquí una protuberancia traqueal, se llama tronco traqueal. Colocamos entonces aquí, esto es el tronco traqueal. Ahí está, este es el tronco traqueal. Y podemos observar entonces, mira, cómo estas tráqueas se han ramificado, ¿no? Se van hacia cada lado. Ahora, siguiendo con la explicación, aquí vamos a recordar algunas cosas que mencionamos anteriormente, pero con algunas imágenes que vamos a mostrar también. Siguiendo aquí con estas imágenes, mira, primero, antes de colocar o no punchar la imagen para que puedas observar a mayor detalle, recordemos que este sistema tiene un orden o una secuencia. Mira, vamos a colocar nosotros aquí qué estructura viene a ser la principal. Mira, primero empezamos ¿con qué? Con esta estructura de aquí. Y ya lo hemos mencionado. ¿Cómo se llama? Se llama peritremo. El peritremo. Ahí está. Esta estructura esclerotizada, ¿no? Que está bordeando el espiráculo. Mira. Y el peritremo, ya mencionamos sus funciones, pero ahora hay algo más. Tiene una importancia taxonómica. Aquí está. Importancia taxonómica. ¿Cuáles serán, profesor? Una es que son diferentes en cada especie. Y bueno, si son diferentes en cada especie, ¿eso qué me quiere decir? Ya. Me quiere decir que puedo clasificar, puedo identificar. Por lo tanto, colocamos aquí que ayuda a clasificar. Claro, a clasificar a las especies. Esa es la importancia taxonómica. Ya está. Aquí se puede observar, ¿no? Estos docs checks aquí, a revisar. Bueno, seguimos aquí con la secuencia. Ya vimos peritremo. Ahora, ¿cuál viene a ser la siguiente? La siguiente viene a ser esto de aquí. Mira, esto de aquí. Ya. Y también lo hemos revisado, ¿sí o no? También lo hemos revisado. Es la placa cribosa. Ahí está la placa cribosa. Perfecto. Ya está. Esto viene a ser aquí 2. Ahora, bien. Ya tenemos peritremo y placa cribosa. Ahora sí, una imagen. Aquí va a estar la imagen para que se pueda observar. Tenemos tanto al peritremo y a la placa cribosa. Y también podemos observar, ¿no?, que son los orificios formados por el espiráculo. Ahí está, estos orificios respiratorios. Ahí también puedes observar una imagen. Ya está. Listo. Siguiendo con el orden, vamos aquí con 3. ¿Qué viene a ser? Ya, la apertura auricular, ¿no? La aurícula. O también otros le llaman cámara atrial. Cámara atrial. Cámara atrial, o también le llamamos aurícula. Claro, ahí está. Aurícula. Ya está.
Bien, siguiendo aquí con el orden y la secuencia, vamos con el número 4. ¿Qué viene a ser? Bueno, es la válvula espiracular o la válvula del espiráculo. Esta válvula que está asociada a músculos e interviene en la apertura y cierre, ¿no?, de este orificio para que ingrese el oxígeno y salga el CO2. Ya lo mencionamos también, ¿cierto? Ya está. Vamos aquí con la secuencia número 5. ¿Quién se lo lleva? Ah, ya. Viene aquí las tráqueas. Aquí están las tráqueas. Ahí está. Y aquí por último vamos a encontrar con la secuencia, la número 6, que hace referencia a saco aéreo. Saco aéreo es la número 6 de la secuencia o el orden de este sistema traqueal. Y ahora seguimos con la explicación más a profundizar de las tráqueas. Listo. Está. Ahora sí vamos a profundizar mucho más el sistema traqueal. Listo. Observamos aquí una imagen más amplia de lo que viene a ser el tubo traqueal. Observamos aquí este orificio ya famoso, muy mencionado, que son los espiráculos, ¿no? Espiráculos o estigmas, siempre se habla en respiración de insectos, y está, sencillo. Vemos aquí también el peritremo, vemos aquí la aurícula, las setas o pelos, filtros del polvo, como se le puede llamar, y observamos aquí un mecanismo de la válvula espiracular. Yéndonos mucho más adentro encontramos lo que ya son las tráqueas. Aquí están las tráqueas. Y te había mencionado, ¿no?, que las tráqueas estaban formadas, ¿no?, por unas estructuras engrosadas en forma de espiral, en forma helicoidal, que se llaman tenidios. Son estos tubitos helicoidales llamados tenidios que están hechos de quitina, ¿no? Ahora mira, yo quiero analizar este sistema traqueal, nuestras tráqueas aquí, mucho más. Entonces voy a hacer una ampliación cogiendo a partir de aquí de 3 tenidios, estos tubitos, y voy a amplificarlo. Aquí está, mira. Ahora observo aquí los tubitos que son los tenidios. Aquí voy a observar capas por encima de ellas, y como te había dicho que están hechos de cutícula, la cutícula es parte del exoesqueleto. Vamos a darnos cuenta algo, mira. Entonces, la exocutícula es la parte externa de que se puede encontrar por encima, ¿no?, en el revestimiento del tubo traqueal. Por lo tanto, la exocutícula va a darle rigidez y soporte mecánico, soporte estructural a las tráqueas. Ahora, la exocutícula está formada ¿de qué? De esta estructura como si fuera una lámina media naranja llamada endocutícula. Y nos damos cuenta que el tenidio en sí está formado de procutícula. Por lo tanto te dije, no, procutícula, ¿de qué está hecho? De quitina. Entonces, observamos aquí por encima a las células epiteliales. Siempre hablamos de células epiteliales cuando observamos un revestimiento por encima del otro que está cerca, ¿no?, a alguna cavidad o revestimiento de un órgano. Siempre está cerca, hablamos de la epidermis. Entonces tenemos aquí células epiteliales, ¿no? Ahí está. Mira, hay muchos tipos de epitelios, ¿no? Pueden haber epitelios cilíndricos, cúbicos, etc, etc. Pero aquí no hay mucha diferencia, ¿no? En este caso serían unos que son simple planos. Ahora, vamos aquí con esta estructura que está bordeando al exterior del tenidio de su procutícula, que se llama epicutícula. Muchos autores dicen que son capas externas, ¿no?, del espiráculo, porque se encuentra bordeando estas tráqueas, no está la parte externa. Pero si nos damos cuenta, esta epicutícula está por encima del tenidio. Por lo tanto, si está por encima, esto viene a ser una capa externa. Pero ¿qué tal si analizamos de otra manera? Mira, tenemos aquí que sería una capa interna respecto a ¿qué? Respecto al lumen, que es el orificio, respecto al lumen del tubo traqueal. Por lo tanto, este lumen traqueal ya tiene epicutícula. Entonces te das dando cuenta, mira, que todo este sistema de tráqueas está hecho de cutículas. Por lo tanto, una característica es que realizan muda de revestimiento. Cuando el insecto vaya a realizar su desarrollo, vaya a alcanzar su madurez sexual, entonces va a realizar la muda de piel junto con otros órganos, y uno de ellos
son las tráqueas, porque están hechos de cutícula. Entonces, esto es algo muy interesante, ya que es un mecanismo de adaptación también evolutiva, a diferencia de las traqueolas, que también vamos a mencionarlas en unos instantes. Listo. Y ahora vamos con las traqueolas. Mira, para que podamos observar un poquito más, voy a tener que explayarme un poquito aquí, ¿no? Para que se pueda observar. Mira, he dibujado aquí las traqueolas y mira, aquí están. Ya las traqueolas son ramificaciones mucho más de las tráqueas, ¿no? Son ramificaciones que quieren llegar a los tejidos, directamente a ellos. Mira, aquí tenemos aquí un pequeño cuadrito de un tejido, puede ser, no sé, un tejido del corazón, del intestino, etc. Porque recordemos que las tráqueas llegan a todos los tipos de órganos y tejidos. Ahora, entonces, mira, estas traqueolas, ¿qué son? Son ramificaciones muy finas, delgadas y terminales. Aquí dice, mira, ¿ves? Ramificaciones finas y terminales. Una de sus características es que las paredes de estas traqueolas, al ser muy finas, son delgadas. Y no solamente es lo único, están llenas de líquido. Recordemos que los gases se difunden a través de líquidos. Entonces, aquí, al tener líquido, va a permitir que el O2, o sea, el oxígeno, se difunda con mayor facilidad, lo que permite que llegue directo a los tejidos y así pueda nutrirse, ¿no? Listo. Ahora, aquí vemos algo muy importante. Sí, voy a tener que acercar un poquito a esto de aquí. A ver. Ahí está. Perfecto, mira. Si te das cuenta, aquí observamos esta circunferencia que es una pequeña amplificación o magnificación de las traqueolas. Mira, podemos observar que estas traqueolas están ramificándose y llegando directamente a una célula diana. Célula diana es aquella célula receptora que recibe un mensaje, una señal. En este caso está recibiendo directamente a las traqueolas para que capte el oxígeno a través de difusión. Entonces las traqueolas se hunden, pero muy estrechamente a esta célula diana con la finalidad de llegar directamente a esta estructura celular, la cual llamamos mitocondria, y así los insectos pueden realizar su respiración celular. Otro dato importante, ¿no?, es que estas traqueolas no realizan muda. A diferencia de las tráqueas, que sí realizan muda, las traqueolas no realizan. Por lo tanto, cuando el insecto ya madura, hace su metamorfosis, ¿no?, ya las tráqueas en conjunto se van degradando para formarse nuevas en revestimiento, ¿no? Pero las traqueolas, como son muy finas y son muy delicadas, no lo van a hacer. Por lo tanto, permanecen igual por el resto de su vida. Ahora, algo importante es que no utiliza pigmentos transportadores, porque esta finalidad del sistema respiratorio está muy separada del sistema circulatorio, que transporta la hemolinfa. Entonces, el sistema circulatorio se encarga de transportar oxígeno, nutrientes, ¿no?, en muchos animales, como muchos vertebrados. Pero aquí en los insectos, el sistema respiratorio no es similar al circulatorio. Por lo tanto, el circulatorio no transporta oxígeno. ¿Quién lo transporta? El respiratorio, directamente de las tráqueas a las traqueolas y a la célula diana de todos los órganos y tejidos. A continuación vamos a observar los sacos aéreos y el proceso de ventilación. Sacos aéreos. Bien, sigamos con este criterio que faltaba mencionar de los sacos aéreos, que son muy interesantes, ya que vamos a observar tanto la característica, las funciones y también otro punto que viene a ser el intercambio gaseoso, llamado también hematosis. Mira, te explico. Los sacos aéreos, ¿qué son? Bueno, son dilataciones de las tráqueas. ¿Te acuerdas que habíamos revisado ya el sistema traqueal, ¿no?, ramificados? En este esquema del insecto, mira, podemos observar que tienen como pequeñas dilataciones o prolongaciones de estas tráqueas. Entonces, si las tráqueas estaban formadas por tenidios, que eran estructuras helicoidales, ¿no?, en forma de espiral, no hechas de quitina, estos tenidios, al dilatarse, van a romperse. Y tú sabes que la función de los tenidios era que mantenían el colapso traqueal. Pero aquí no dice que son estructuras dilatadas de las tráqueas y no poseen tenidios. Entonces, si no poseen tenidios,
¿Cuál va a ser la finalidad? Mira, otra característica es que tienen paredes finas y flexibles. Claro, flexibles para que permitan que el aire que va a ser ingresado a través de los espiráculos y siga viajando por todo este mecanismo, ingrese y se infle como un globo, ¿no? Como un globo se infla. Entonces, vamos a observar aquí un punto a mencionar que son colapsables a falta de tenidios, y se debe a esta función, a que aumentan el volumen del aire inspirado y expirado. Como lo aumentan, ¿no? Está en la famosa ventilación, cuando lo aumentan, justamente como no tiene tráqueas, ¿qué pasa? No hay tenidios, entonces se hincha, se dilata y luego ¡pum!, se aplasta, el aire sale. Eso es colapso, están colapsando. Ahí está, se puede observar aquí los sacos aéreos, ¿no? Una flechita de que están los sacos aéreos. Bien. Mira, aquí hacemos también una pequeña amplificación de los sacos aéreos. Observamos aquí que esto viene a ser, ¿no?, el espiráculo, vemos aquí las tráqueas y luego vemos aquí una dilatación. Como puedes ver aquí, ¿no?, estos rayitas de color rojo son los tenidios, pero aquí en el saco aéreo esta dilatación ya no hay porque están rotos, por lo tanto es una estructura que no tiene tenidios. Sencillo, es una dilatación, como lo dije en su inicio. Bueno, sencillo, ¿no? Otra función del saco aéreo es esta, mira, que permite el cambio del volumen de los órganos internos, ya que observamos, mira, que estos sacos aéreos están ubicados al interior de toda la cavidad corporal e incluso se pueden encontrar en algunos apéndices, como cuáles. Tenemos a las antenas, tenemos en las alas, porque hay venas alares que pueden tener traqueolas y sacos aéreos, y también en las patas. También en las patas, claro que sí, porque recordemos que hay insectos como los saltamontes que son, pues, saltadores. Tenemos otros insectos que son corredores y necesitan como un mecanismo de eyección. Justamente tienen sacos aéreos también en esos apéndices. Ahí está. Es un caso raro, ¿no? Pero así están los insectos. Mira, ahora, como te dije, ¿no?, aumentan el cambio o varían, ¿no?, este volumen de los órganos internos durante el crecimiento. Hablamos de la metamorfosis también hace un momento. Entonces, si están aumentando el volumen en variación, la comparación de estos órganos, dirás, ¿puede afectar, ¿no?, la forma, la estructura del insecto? Pues no. Por lo tanto, estos sacos aéreos también son muy interesantes, ya que, si te das cuenta, no solamente cumplen una función respiratoria, también una función de desarrollo. Aquí está, muy bien. Chévere, sencillo. Bien, ahora aquí observamos en este esquemita que a través de los espiráculos ingresa el oxígeno. Ya sabemos la función del oxígeno, ¿no? Tiene que llegar directamente a los tejidos, tiene que ser difundido y regarse para que los puedan nutrir y así mantenerse, ¿no? Poder realizar la respiración celular. Pero, ¿y qué pasa con el CO2? El CO2 es expulsado. Y es que ahora vamos a analizar el intercambio gaseoso, también llamada hematosis. Para eso necesito acercar un poco más la camarita para que se pueda observar con mayor detalle. Aquí está. Listo. Ya, mira. Entonces, aquí observamos el intercambio gaseoso. Como te dije, ¿no?, la ventilación nosotros lo conocemos como la inhalación y la exhalación. ¿Sí o no? Ya está, sencillo. Pero mira, realizan un proceso denominado ventilación discontinua. También hay otro proceso llamado ventilación activa y se debe básicamente al vuelo de los insectos. Y eso lo veremos más adelante también. Pero antes de mencionar esta ventilación discontinua, te menciono que también estos insectos realizan contracciones abdominales y así también permiten que el aire ingrese con mayor facilidad a los sacos aéreos. Puedo mostrar un pequeño videito aquí y se puede observar cómo este insecto está que mueve su abdomen y así permite que este aire ingresado viaje a los sacos aéreos. Respiración activa. Pero aquí hablamos de una ventilación discontinua. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que estos sacos aéreos, que voy a mencionar también aquí en estas imágenes de aquí, esta imagen de aquí, y de aquí, y de aquí, y de aquí, ya está, estos sacos aéreos, escúchame. Tú sabes que el oxígeno ingresa por los espiráculos y tiene que llegar hasta ahí. Pero es que los espiráculos no se mantienen todo el tiempo abierto, justamente aquí, ¿no? No mantienen abierto el espiráculo todo el tiempo, exacto. O sea, el espiráculo tiene su mecanismo de cierre, ¿te acuerdas? Entonces no va a estar abierto siempre para que el oxígeno ingrese.
tiene que estar cerrado porque también no quiere que ingresen partículas, polvo, ¿no? Incluso el agua, ellos no quieren perder agua tampoco, ¿no? Incluso puedes matar un insecto con agua, con baigón, con cualquier tipo de repelente, puedes matarlo. Entonces, mira, ellos respiran por ciclos para ahorrar agua. Lo que quieren evitar es la pérdida de agua, un mecanismo de adaptación evolutiva, ¿no? A esos ambientes terrestres que hemos mencionado ya también al inicio del video. Mira, vemos aquí el rol del CO2. El CO2 es muy importante porque el CO2 lo que realiza es actuar como un tipo de amortiguador, y eso lo vamos a ver en una reacción química a continuación. Bien. El CO2 es altamente soluble y se acumula en la hemolinfa, que viene a ser esta solución, ¿no? Un tipo acuosa transportadora del sistema circulatorio de los insectos. Entonces el CO2 se acumula ahí, pero forma ácido carbónico. ¿Y cómo sería este ácido carbónico? Este ácido carbónico tendría la siguiente ecuación química. Bien, como te dije que el CO2 se acumula en la hemolinfa, comenzamos primero aquí a colocar entonces CO2. Ahora, en la hemolinfa se encuentra agua. Vamos a sumarle agua y tenemos aquí una reacción química de adición. Aquí está, agua, perfecto. Bien, entonces CO2 más agua, ¿qué me va a formar? Bueno, me va a tener que formar aquí el famosísimo ácido carbónico. Y el ácido carbónico, recordemos que un ácido tiene los hidrógenos al principio de su fórmula global. Tendríamos aquí, para balancear, tenemos dos hidrógenos, aquí está H2, tenemos aquí también un carbono y tenemos aquí tres oxígenos, por lo tanto sería la fórmula global H2CO3, el ácido carbónico. Pero ¿qué pasa con el ácido carbónico? Esto es una reacción de adición, me está formando aquí un nuevo producto. Pero ¿qué va a pasar? Tenemos vías metabólicas, bioquímica al rescate. Entonces, ¿qué pasa con este ácido carbónico? Este ácido carbónico se va a descomponer, o una reacción química de descomposición. Entonces, este ácido carbónico, ¿en qué va a descomponerse? ¿Cuáles serían los reactantes? Ah, ya. Tenemos ion hidrógeno, porque tiene dos hidrógenos, uno se va, y significa que va a desprotonarse. Por lo tanto, va a formarse aquí un anión inorgánico famosísimo. Aquí está. Este anión inorgánico, tú lo conoces. ¿Cómo se llama? Ion bicarbonato. Y este ion bicarbonato actúa como buffer, o sea, como amortiguador del pH sanguíneo, equilibrando o regulando, ¿no?, lo que viene a ser ácido base en la sangre. Pero los insectos no tienen sangre, tienen hemolinfa, ¿no? Te das cuenta aquí la función del ion bicarbonato. Entonces, si se están liberando, mira, se están liberando hidrógenos, aquí está colocando, mira, si están liberando estos hidrógenos positivos, el pH va a tender a bajar, porque un pH ácido tenemos de 1, 2, 3, 4, recordemos que el 7 es un pH neutro. Si vamos a un pH de 8, 9, estaríamos hablando de un pH básico, ¿no?, o alcalino. Entonces, los hidrógenos aumentan, por lo tanto el pH cae. Entonces, como el pH cae, va a activar como mecanismo, activa mecanorreceptores, que son pues estas células, ¿no?, especializadas en lo que viene a ser la sensibilidad del cuerpo, ¿no?, en la zona regional. Lo que hacen es abrir los espiráculos. Entonces, hay una fase abierta de la respiración, unos disparadores de respiración abierta de los espiráculos. Nos damos cuenta que no es porque el espiráculo se abre porque tiene que salir el CO2 y tiene que ingresar más oxígeno, o sea, la falta de oxígeno, no. Lo que pasa es por la acidosis por CO2, porque el CO2 transforma esta hemolinfa en una zona ácida, y es por eso que el CO2 es altamente tóxico, tiene que salir del espiráculo. Entonces, esto se debe por la acidosis del CO2, no por falta de oxígeno. Y esos serían algunos datos, ¿no?, de los sacos aéreos.
Ahora revisaremos las fases respiratorias y hablaremos de una famosísima ley llamada ley de Fick, y esto lo vamos a vincular con la limitación del tamaño del insecto. Explicamos la ventilación discontinua, que son diferentes fases respiratorias que va a poder realizar el insecto para garantizar un eficaz intercambio gaseoso. Empezamos con la primera fase, que viene a ser la fase cerrada. Bueno, cerrada porque los espiráculos ya están totalmente cerrados. Entonces, si están totalmente cerrados, como consecuencia, la cantidad o concentración de CO2 que se encuentra en los tejidos va a tender a aumentar. Entonces, podemos observar aquí, ¿no? Mayor concentración de CO2 en los tejidos. Ahora, los espiráculos se mantienen cerrados o están en reposo por horas e incluso minutos. No, recordemos que incluso estos se abren para que ingrese el oxígeno, pero no todo el tiempo, lo explicamos hace un momento. Listo. Vamos con la segunda etapa, que se llama etapa de flutter. Flutter significa que ya están, como hay pequeñas aperturas. Recordemos que tenemos a la placa cribosa y que tiene un mecanismo de filtrado porque tiene microorificios. Entonces aquí podemos observar que los microorificios se están aperturando de manera, ¿cómo decirlo?, muy poca, ¿cómo decirlo?, eficiente, porque al ser microorganismos no se abren con totalidad. O sea, va a ser un movimiento rápido, pero no tan eficiente. Por lo tanto, sí van a captar oxígeno, pero va a ser en bajas concentraciones. Entonces, aquí la placa cribosa comienza a abrirse un poquito con sus microorificios. Ahora, lo que sí no se permite es que el CO2 salga expulsado de los espiráculos, porque no están totalmente abiertos, están en etapa de flutter, entonces no sale el CO2, se mantiene, ¿no? Se mantiene adentro. ¿Cómo realiza esto? Ya te dije, ¿no? Tiene un sistema valvular. Básicamente la etapa de flutter, para que se puedan abrir los microorificios, utilizan las válvulas. Pero para que se medie, ¿no?, este mecanismo valvular, también se requiere de movimientos abdominales. Por lo tanto, aquí vemos, ¿no?, pequeños movimientos valvulares, pero también abdominales, como lo mostré hace un momento, ¿no?, el insecto que hacía su movimiento abdominal. Aquí vemos que, ¿para qué hace esto? Bueno, hace esto como un tipo de mantenimiento. Observa, ¿no?, respiración mínima de mantenimiento. Porque como el CO2 está que se concentra demasiado al interior del cuerpo, ya lo explicamos hace un momento, genera un tipo de acidosis por CO2, entonces se vuelve tóxico. Entonces tenemos que tender a disminuirlo con cantidad de oxígeno. Por eso abre estos microorificios, pero en menor cantidad, ¿no? Y así el oxígeno ingresa, pero también en menor cantidad, no muy bajo. Entonces es como un tipo de mantenimiento. Pero vamos a la tercera etapa, que es la etapa abierta. Totalmente los espiráculos ya se abren. Aquí podemos observar una imagen, aquí observamos el peritremo, la placa cribosa, incluso otros le llaman entramado protector. Y mira, se está abriendo, aquí está cerrada y aquí se puede observar abierta. Entonces ingresa el O2, que es el oxígeno, que está, ¿no?, su estructura molecular, y sale el CO2. Entonces los espiráculos se abren totalmente. Ahora, ¿qué me va a garantizar esto? Ya, que ingrese el oxígeno. Pero ¿qué pasa con el CO2? Lo expliqué hace un momento también, ¿no? Mira, vemos que hay movimientos abdominales que van a bombear el aire para desintoxicar. Entonces, mira, lo que te expliqué hace un momento, ¿no? Esta reacción química que cumple con el principio del Leche Teillier, ¿no?, del equilibrio químico, y que también es reversible, de la formación del ácido carbónico y de su disociación, ¿no?, en iones de hidrógeno y ion bicarbonato. Entonces, eso es una etapa muy fundamental, porque te explica que el CO2 sale porque la sangre ha mantenido un pH bajo por la cantidad de hidrógenos que se han liberado, ¿no? Entonces observamos que no era por la falta de oxígeno, sino aquí quería mantenerlo un poco, pero como ya se concentra en alta cantidad, es muy tóxico, tiene que abrirse porque tiene que salir. Entonces esto es, ¿no? Hablamos también de movimientos de convección, que son bombeos abdominales, ¿no? El abdomen, que te acabo de decir que tiene un papel muy importante al momento de expandirse, contraerse, y justamente vemos sinónimos de esto. Mira, hablamos de compresión, entonces el abdomen comienza a retraerse. ¿Y qué pasa? El aire viejo sale. ¿Y qué es ese aire viejo? Pues CO2 concentrado. Por lo tanto, a mayor cantidad de CO2 que va a ser expulsada. Y luego se expande porque ingresa nuevo aire, aire rico en oxígeno. Por lo tanto, la concentración de oxígeno es mayor. Y ahora, algo muy importante es que vamos a hablar de gradientes físicas de presión. Hablamos de biofísica. Entonces, observamos esa etapa, ¿sí?,
que vamos a hablar de leyes de difusión, la famosa ley de Fick, y cómo se relaciona con el tamaño del insecto y la eficacia que tiene su sistema. Mira, observamos. La ley de Fick va a describir la velocidad en cómo este gas o sustancia va a viajar y a difundirse en un medio o en una membrana celular. Aquí se puede observar, ¿no? Cómo se difunde y viaja a través de una membrana celular. Y así se determina el flujo de difusión. El flujo de difusión es la cantidad de gas que se mide por unidad de tiempo. O sea, qué tanta cantidad de gas va a poder viajar en ese medio. Entonces la fórmula de la ley de Fick y del flujo de difusión va a ser aquí D, que es el coeficiente del gas, el coeficiente de difusión del gas, por A. A viene a ser el área de la sección transversal o superficie a difundir. En este caso sería el área de ¿quién? De los espiráculos. Observamos aquí P1 menos P2. Esto viene a ser la variación de presión parcial, ¿ok? La presión que se puede encontrar al exterior y al interior. Observamos que todo esto se divide entre la longitud del gas que tiene que recorrer, en este caso de las tráqueas que tiene que recorrer, ¿no? Incluso el grosor. Entonces, esto, ¿por qué lo menciono? Porque tiene que relacionarse con el tamaño del insecto. Mira, cuando hablamos de una interpretación biológica de la eficacia del oxígeno y del CO2, de estos gases, cómo se difunden, hablamos de que la difusión aumenta, hay una eficacia en ciertas condiciones. Son estas. Cuando el coeficiente de difusión del gas, el área de la sección transversal y la variación de presiones parciales aumenta, la eficiencia va a ser mejor. Entonces va a difundirse mejor un gas. Pero ¿qué pasa con la longitud? Si la longitud tiende a disminuir, pues básicamente el flujo de aire va a ser menor. Entonces vamos a ver esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el tiempo? El tiempo te dije que también es importante. ¿Por qué? Porque el flujo de difusión está que mide la cantidad de gas por unidad de tiempo. O sea, observamos que tanta cantidad de gas ingresa en un determinado tiempo, ¿no? Si ingresa muy poco gas en un tiempo que puede ser una hora, pues no sería tan eficiente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mira, lo que ocurre es que vamos a observar también que la longitud pues cumple un rol muy importante. Te dije que cuando baja y cuando sube. Vamos a ver ahora cuando sube. Mira. Lo que ocurre es que el tiempo de difusión es igual a la longitud al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa cuando la longitud va a aumentar? Pues va a haber un mayor tiempo, ¿no?, en el que este gas va a poder difundirse. Entonces observamos que también el flujo puede determinarse 1 sobre la longitud. Podemos decir que si pasamos a multiplicar la longitud por, en este caso, el flujo, vendrían a ser inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si la longitud, supongamos que pueda ser, no sé, 100, 1 sobre 100, eso me va a dar un número pues muy pequeño, ¿no? Me va a dar en este caso 100 dice la 2, dice la menor 2. Entonces vemos que el flujo va a ser menor. Entonces podemos decir como conclusión que si el insecto tiene un tamaño corporal muy grande, la longitud desde los espiráculos, las tráqueas y las traqueolas va a ser mayor. Por lo tanto, el tiempo y la eficacia, inclusive el flujo que va a determinarse en estos gases, no va a ser tan eficiente. Es por eso que este sistema traqueal es eficaz en insectos de tamaño muy pequeño. Entonces, esto sería una conclusión que se llega, ¿no?, con el tamaño y limitación, ¿no?, física corporal también el insecto, que también lo habíamos mencionado hace un momento en un criterio, en la primera pizarrita. Esto sería pues básicamente todos los datos que tenemos que conocer acerca de la respiración de los insectos. Nos estaríamos viendo en un siguiente video, que podemos tratar diferentes temas a mencionar. Recordemos que la biología es una ciencia muy amplia que tiene diferentes campos de estudio, ¿no?, diferentes ramas. Entonces, junto con mis colegas vamos a hacer diferentes tipos de videos para que podamos seguir compartiendo el conocimiento. Sin antes mencionar que quiero mandar saludos a las personas que me han apoyado en esta etapa, porque hacer estos videos demanda mucho tiempo. Entonces quisiera agradecer a mi familia y a mi novia, porque ellos me han apoyado en quizá no rendirme y seguir continuando con lo que más me apasiona, que es hacer ciencia. Nos vemos.